todos y a todas, en este vídeo os voy a hablar sobre la organización general del sistema nervioso y cómo se integran cada una de sus partes para hacernos ser los seres humanos e inteligentes que somos. Entonces, primero tenéis que saber que existen dos grandes divisiones que vamos a estudiar por separado. Por un lado tenemos al sistema nervioso central y por otro lado tenemos al sistema nervioso periférico, cada uno con una serie de partes que lo constituyen. Vamos a empezar estudiando el sistema nervioso central. El sistema nervioso central está compuesto por dos partes. Por un lado tenemos el cerebro y por otro lado tenemos a la médula espinal. Entonces, en el sistema nervioso central es donde residen las funciones cognitivas. ¿A qué me refiero con cognitivas? Pues es donde reside nuestra capacidad de saber hacer cosas, nuestra capacidad de reaccionar ante estímulos. En definitiva, pues también nuestra inteligencia, nuestra memoria, todo. Y además, el sistema nervioso central es el que coordina todo lo que ocurre en nuestro cuerpo. Con respecto a su histología, y con histología me refiero a cómo se organiza el tejido, pues si cortásemos el cerebro por la mitad, vemos que la sustancia gris queda por fuera. Acordaos que la sustancia gris era la que tenía los cuerpos de las neuronas y la sustancia blanca queda por dentro. ¿Vale? Entonces, gris, somas y dendritas de las neuronas y blanca los axones. ¿Vale? ¿Por qué os hago hincapié en esto? Porque ahora vamos a ver que en la otra parte del sistema, en la médula espinal, esto es totalmente al contrario. Vale, entonces una vez que tenemos esto claro, ¿qué compone al sistema nervioso central? Vale, pues tenemos como dos divisiones, ¿vale? El encéfalo y la médula espinal, que vamos a estudiar también por separado. Otra cosa importante de la que tenemos que hablar, que aunque no tiene una función conductora ni interviene en nuestro conocimiento, son imprescindibles, que son las meninges. Las meninges son tres membranas protectoras que rodean al encéfalo, que se llaman de fuera, o sea, de la más externa, la que está pegada al cráneo, hacia adentro se llaman dura madre, aracnoides y pia madre. Todos habéis oído hablar alguna vez de una enfermedad muy peligrosa que es la meningitis, ¿vale? Pues la meningitis consiste precisamente en la inflamación de las meninges. Puede ser, por ejemplo, por una infección bacteriana o vírica. Está la meningitis bacteriana y la meningitis vírica. ¿Vale? Luego también es que entre las meninges, aracnoides y pia madre existe un líquido que es prácticamente agua y es como que protege, ¿vale? Hace una capa protectora. ¿Por qué? Pues porque nuestro sistema nervioso pues es básico, su supervivencia en nuestro cuerpo. Sin él, pues obviamente no podemos vivir y es por ello que está súper protegido, ¿vale? Entonces, pues ¿qué hace el líquido cefalorraquídeo? Pues amortigua los efectos de los posibles golpes. Entonces vamos a empezar a hablar de la primera parte del sistema nervioso central, que es el encéfalo. El encéfalo está formado por varias partes. Se encuentra, como sabéis, protegido en el interior del cráneo, ¿vale? Y lo vamos a dividir para su estudio en tres regiones. Por un lado vamos a estudiar el cerebro, por otro lado el cerebelo y por el otro el bulbo raquídeo. El cerebro, pues todos conocéis la existencia del cerebro, sabemos que se divide en dos hemisferios, es una cosa a la que hemos oído hablar ya mucho. Están separados por un surco central, ¿vale? Pero existe comunicación entre las dos estructuras por un puente y en un corte del cerebro, si lo cortásemos por la mitad, podemos observar desde fuera hacia adentro la corteza, el cuerpo calloso y el sistema límbico. Sé que son muchos nombres y muchas estructuras, pero os ponéis este vídeo varias veces y al final se os va a quedar seguro. ¿Vale? Entonces, hemos dicho que tenemos el encéfalo y que dentro del encéfalo hay tres partes. La primera parte que estamos estudiando es el cerebro. Y luego dentro del cerebro, que desde mi punto de vista quizás es la parte más, no más importante porque todas son imprescindibles, pero sí quizá al ser la más grande a la que más tiempo le vamos a dedicar a su estudio, ¿vale? Entonces dentro del cerebro tenemos la corteza, el cuerpo calloso y el sistema límbico. La corteza cerebral, pues es cuando vemos un cerebro, pues esa serie de pliegues así que vemos, eso es la corteza cerebral. Está constituida por la sustancia gris, recordemos que está formada por los cuerpos de las neuronas y que se va a replegar muchas veces en forma de circunvoluciones cerebrales. Mirad, esto es uno de los hechos de la evolución. Conforme desde la evolución de los primates hasta el hombre,
conforme hemos ido evolucionando, una de las pruebas de la evolución que nos hace seres más complejos es el incremento de estos pliegues en la corteza cerebral. ¿Por qué? Pues porque cuando tú pliegas algo muchas veces, pues es como que cabe más información. Entonces, una de las pruebas de la evolución es el aumento del tamaño craneal y el aumento del volumen que ocupa el cerebro. ¿Vale? Entonces, ¿qué función tiene la corteza cerebral? Pues la interpretación de todo lo que pasa, es decir, es con lo que pensamos, pues nosotros vemos algo y pensamos gracias a la corteza cerebral. La elaboración de las respuestas motoras voluntarias, esto es importante porque ahora luego veremos las involuntarias cómo se realizan, y las funciones intelectuales, pues los pensamientos cuando hacemos un problema de mates, memoria, inteligencia, todo. O sea, la corteza cerebral es la que nos hace ser quien somos, donde reside nuestra personalidad y nuestra capacidad de hacer cosas. Aquí tenemos, luego de la corteza, pues los científicos han ido haciendo investigaciones, estimulando cerebros con electrodos, quitando, sobre todo antes, en épocas más antiguas, pues muchas veces se sabía de cómo funcionaba un cerebro, quitando un trozo de ese cerebro y viendo lo que le pasaba a la persona, o sea, eran así de burros, ¿vale? Y entonces pues sí que se sabe que existen áreas, por ejemplo, existe el área de Wernicke, que es el área donde comprendemos lo que nos están diciendo, el área de Broca, gracias a la cual hablamos, y esto se sabe porque hay personas que tienen daños en estas áreas y no pueden hablar o no comprenden lo que se les dice, o bueno, pues han perdido la capacidad de sentir determinadas sensaciones, han desregulado algún tipo de fenómeno en su cuerpo. Entonces esto se ha ido viendo a que se corresponde con un área determinada del cerebro. Vale, la segunda parte que teníamos, hemos visto que dentro del encéfalo teníamos al cerebro, luego tenemos el cuerpo calloso, ¿vale? Y esta parte, bueno, esto es muy sencillo, porque simplemente se sitúa en la base y lo que hace es que comunica los dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Y luego tendríamos el sistema límbico. El sistema límbico es el sistema donde residen pues, cosas tan importantes como el hambre, la sed, las emociones o también la memoria. Entonces lo he dividido para que lo comprendáis mejor en sus tres partes fundamentales. Por un lado tenemos al hipotálamo, que es el centro regulador del hambre, de la sed y del sistema endocrino, y esto lo veremos más adelante, pero bueno, digamos que el hipotálamo sirve de comunicación entre nuestro sistema nervioso y nuestro sistema hormonal, ¿vale? A través de una glándula que también estudiaremos que se llama hipófisis. Cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed, pues todo esto reside, todas estas sensaciones residen en el hipotálamo. La amígdala, fijaos lo pequeña que es, pero es súper importante porque está relacionada con la integración de las emociones. Cada vez que nos pasa algo, eso provoca una emoción en nosotros, pues puede ser una emoción de rechazo, por ejemplo, cuando vemos una persona que nos cae fatal o cuando, por ejemplo, vemos algo que no nos gusta o que nos da asco, o una emoción totalmente positiva, cuando vemos a alguien que teníamos ganas de ver, pues todo eso, todas esas emociones que manda, que hacen que sintamos en nuestra corteza, la responsable es esa parte tan pequeña del cerebro que es la amígdala. Vale, y luego tendríamos el cerebelo. El cerebelo es una parte del encéfalo que se encuentra en la parte posterior y también está dividida en dos hemisferios que se separan por una estructura central que es el vermis. La corteza cerebelosa también está plegada y también tiene sustancia gris y sustancia blanca, igual que pasa en el cerebro, y se pliega igual exactamente que el cerebro, formando circunvoluciones cerebelosas en este caso. En su interior se localiza la sustancia blanca, que tiene una función de conducir impulsos nerviosos y que se le llama también árbol de la vida. ¿Qué funciones tiene el cerebelo? Bueno, pues el cerebelo es el que coordina los movimientos. De hecho, ya os adelanto que, por ejemplo, las personas con Parkinson, que sabéis que tienen una especie de tembleque, pues son personas que tienen precisamente muerte de neuronas en el cerebelo, ¿vale? Entonces la enfermedad de Parkinson reside ahí, en la muerte de la corteza cerebelosa. Además, el cerebelo también está relacionado con el equilibrio, ¿vale? Junto con el oído, es el cerebelo el que nos dice en qué posición estamos a cada momento y también pues, está relacionado con los movimientos precisos, ¿vale?
Y luego la tercera parte del sistema del encéfalo, dentro del sistema nervioso central, es el tronco encefálico. Este también se divide en tres partes. Tendríamos por un lado el mesencéfalo, que tiene una función, digamos que es como una vía de paso. Por el mesencéfalo es por donde entra y por donde sale toda la información, y también se relaciona pues con aspectos de la visión, porque pasan también los nervios de la vista, la audición o el sueño. La protuberancia es una parte de cruce de vías nerviosas, y fijaos que esto es muy curioso porque digamos que cuando una información se genera en el lado derecho del cerebro, esa información la ejecuta el lado izquierdo del cuerpo y viceversa. Es decir, que hay un cruce de vías. El lado derecho del cerebro controla las actividades del lado izquierdo del cuerpo y al revés, ¿vale? Y esto es porque justo en la protuberancia, imaginaos dos carreteras, ¿vale?, que se cruzan. Y por último, la tercera parte, que es súper importante también, que es el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo no piensa, porque es un sistema más o menos que funciona autónomo, pero fijaos la importancia que tiene, porque es el encargado de mantener el latido cardíaco, los movimientos respiratorios o la presión sanguínea. Entonces, por ejemplo, cuando una persona sufre un golpe en la parte de detrás de la cabeza y muere en el acto, pues muchas veces se debe a justamente la pérdida de comunicación del encéfalo con el bulbo raquídeo, ¿vale? Porque el corazón automáticamente deja de latir. Vale, pues ya hemos terminado la primera parte del sistema nervioso central, que sería el encéfalo, y ahora os voy a explicar la médula espinal. La médula es un cordón nervioso que parte del bulbo raquídeo y discurre por la zona dorsal del cuerpo, es decir, por la espalda, ¿vale?, por el interior del canal medular, y también está envuelta por las meninges y protegida por el líquido cefalorraquídeo, porque claro, el encéfalo hemos dicho que es súper importante, pero digamos que la médula espinal es como la vía de salida de información del encéfalo. Entonces nos puede funcionar perfectamente el encéfalo, pero claro, si la vía de salida de información no funciona, pues no nos movemos, básicamente. Si la cortásemos por la mitad, pues veríamos que en ella se diferencian dos regiones, la sustancia blanca, ¿vale?, y la sustancia gris. Fijaos aquí que la sustancia blanca está por fuera y la sustancia gris, es decir, los cuerpos de las neuronas, están por dentro, exactamente al contrario que ocurre en el encéfalo. Vale, aquí estamos viendo cómo sería la médula espinal. Fijaos que ahí tenemos la vértebra, se encuentra como detrás de las vértebras y está protegida en el canal medular. Y ya os tenéis que quedar con que la médula espinal es como una autovía de entrada y salida de información, ¿vale? Entrada porque tiene raíces que mandan información sensitiva de los receptores, ¿vale? Esta información llega a través de la parte dorsal de la médula, que es la que tiene las actas, estos son las actas más pequeñas, y luego las actas posteriores, ¿vale?, por aquí es por donde sale la información, salen las raíces motoras de los nervios. Entonces tenéis que quedaros con que existen dos tipos, que lo vamos a ver ahora después: nervios sensitivos y nervios motores. Entonces la información sensitiva entra por una parte y la información motora sale por otra. ¿Qué dos funciones tiene la médula espinal? Pues tiene una función conductora, ya que conduce información hacia el cerebro y del cerebro hacia afuera, y luego tiene una función refleja, porque ella por sí misma es capaz de elaborar respuestas, que son los actos reflejos que ahora os explicaré. Vale, pues ya con esto habríamos terminado de ver el sistema nervioso central y nos queda ver el sistema nervioso periférico, que está formado por los nervios periféricos, que parece como que muy sencillo, pero bueno, vamos a ver que se complica un poco. Función, pues conecta el sistema nervioso central con los órganos, con los receptores, con los efectores. O sea, digamos que son las carreteras, ¿vale?, por donde circula la información, podríamos decirlo así, el sistema nervioso periférico. Está formado por nervios, y un nervio es pues cuando se juntan todos los axones, todas las partes de la neurona que conducen información, se juntan como formando una cuerda a través de la que esa información se conduce. Mientras que los ganglios nerviosos son agrupaciones de los cuerpos neuronales, son como sustancia gris, mientras que los axones serían como sustancia blanca. Hay dos tipos de nervios, dependiendo del área de donde procedan los nervios, tenemos los nervios craneales, que proceden del encéfalo, y los nervios raquídeos, que proceden de la médula.
Los nervios craneales son 12 pares y bueno, pues tenemos 3 tipos. Tenemos nervios sensitivos, que lo que hacen es, como su nombre indica, de los receptores sensoriales del gusto, de la vista, conducen información hacia el encéfalo. Los nervios motores, que son nervios que salen, ¿vale? Entonces, nervios craneales que salen, pues son los nervios que nos hacen, por ejemplo, mover la boca cuando hablamos, pestañear, ¿vale? La lengua, por ejemplo, también, el hipogloso que os he puesto ahí como ejemplo. Entonces, nervios que hacen que partes de la cabeza se muevan. Y luego tenemos mixtos, que significa que son sensitivos y motores, ¿vale? Como por ejemplo el nervio facial, que nos permite sentir que nos tocan la cara, pero también nos permite mover la cara, ¿vale? Y luego tenemos los nervios raquídeos. Fijaos, los otros eran 12, pues estos son 31 nervios raquídeos y son siempre mixtos. Un nervio raquídeo puede tener sensaciones y también puede llevar a cabo respuestas de movimiento, ¿vale? Según la parte de la médula de donde salgan, hablamos de nervios cervicales, torácicos, lumbares, sacro. Cuando dicen que se me ha quedado pinzado un nervio, por ejemplo la ciática, ¿no? Y no puede mover la pierna, pues significa que justo entre dos vértebras un nervio se ha quedado ahí pinzado, como dice su nombre, y la persona pues experimenta pues sensaciones de dolor o de adormecimiento, etcétera, ¿vale? Veis que son 31. Y entonces estos nervios hemos dicho que conducen información o que traen información, que son siempre mixtos. Y luego también otra cosa importante que tenemos que tener clara y con la que nos solemos confundir es que a su vez los nervios pueden ser o pueden pertenecer a un sistema nervioso somático o a un sistema nervioso autónomo. Somático es el sistema nervioso que mueve los músculos, lleva a cabo respuestas motoras, ¿vale? De movimiento. Somático conecta con los músculos y los mueve, ¿vale? Por ejemplo, el que me hace subir el brazo, el que me hace subir la escalera, o que son muchos músculos, no solo uno, pero estos son todos somáticos, ¿vale? Y pueden haber, dentro de las respuestas motoras, pueden haber respuestas motoras voluntarias, yo decido que me muevo, o respuestas involuntarias o actos reflejos, que lo hago sin pensar. En este sentido, os he explicado aquí en qué consiste cada una de las respuestas. La respuesta consciente es un acto voluntario y tiene varias etapas. Primero yo recibo la información pues a través de la vista, por ejemplo, recibo la información, o a través del estómago recibo la información de que tengo hambre, ¿vale? Entonces esa información llega a mi médula y sube hacia el cerebro, ¿vale? Y entonces yo elaboro una respuesta, pues decido coger una botella de agua porque tengo sed, o decido prepararme una tortilla porque tengo hambre, etcétera. Entonces yo ya decido qué voy a hacer, por lo tanto me levanto de la silla, esa es mi respuesta, y voy a la cocina. Entonces la respuesta sale de la médula espinal, ¿vale? A través de neuronas motoras, que son las que os he dicho que nos hacen movernos, y van hasta los órganos efectores. Os he puesto un órgano efector, pero obviamente para hacerme una tortilla pues necesito varios, ¿no? Porque tengo que ir moviendo el brazo, tengo que pensar que le he hecho a la tortilla, pero bueno, esto yo lo he simplificado para que lo entendáis, pero un acto voluntario no es solo un órgano, sino que son muchísimos, ¿vale? Entonces aquí lo tenemos por partes. Receptor sensorial, por ejemplo, se me eriza la piel porque tengo frío, ¿vale? Esa información de se me eriza la piel, tengo frío, viaja, ¿vale? Por la neurona sensitiva y llega hasta el encéfalo, como estáis viendo ahí. En el encéfalo, en la corteza cerebral, yo pienso, pues voy a coger el abrigo, voy a coger la bata en este caso, proceso la información, voy a mi habitación, cojo la bata y estoy elaborando una respuesta motora y me pongo la bata, ¿vale? Eso sería un acto voluntario. ¿Qué pasa en los actos reflejos? Bueno, pues los actos reflejos normalmente son respuestas rápidas. ¿Por qué? Pues porque estamos experimentando una situación de peligro. Tenemos también una neurona sensitiva, por ejemplo, en los dedos, en la puntita de los dedos, que tenemos un montonazo de receptores sensitivos, pues yo toco algo que está quemando, eso viaja por mi médula, pero ojo, aquí la información no va a viajar hasta el cerebro, sino que la misma médula va a hacer ahí como un desvío de la información y va a mandar directamente al brazo o al dedo una respuesta motora para que yo quite el dedo de lo que me está quemando o de lo que me está pinchando, ¿vale? Entonces fijaos que aquí, en vez de participar la corteza cerebral, en el segundo paso tenemos una neurona de asociación, ¿vale? Os lo he puesto aquí para que lo entendáis mejor. Toco la vela,
Ese sería el estímulo viaja por una neurona sensitiva hasta la médula espinal y la médula espinal a través de la neurona en rojo elabora una respuesta que es la neurona de asociación rápida, que es pues quita el brazo y no te quemes, ¿vale? Y el efector sería el músculo que nos hace elevar el brazo. Y ya por último, para terminar, nos queda hablar del sistema autónomo o vegetativo, ¿vale? El sistema autónomo vegetativo es aquel sistema que nos hace, que realmente hace las cosas que nosotros no podemos pensar directamente. Por ejemplo, yo no puedo decidir cómo de rápido me late el corazón, ni puedo decidir cuál es mi presión sanguínea, ni mi temperatura corporal. Todo eso, o cuándo hago la digestión, todo eso lo va a hacer nuestro sistema nervioso autónomo, ¿vale? Entonces lo que hace es estar en contacto pues, con todas nuestras vísceras, con el corazón, con el estómago, con el hígado, con todas nuestras vísceras y nos mantiene con vida. O sea, es un sistema autónomo, significa que funciona de manera automática. Entonces, además, este sistema se subdivide en otros dos: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es el que nos prepara para situaciones de emergencia o de tensión, es el de la adrenalina y la noradrenalina, ¿vale? Suele estar activado durante el día cuando estamos activos y este sistema pues hace respuestas, digamos que se le llaman respuestas de huida, ¿vale? De preparación para la huida o para situaciones de peligro, mientras que el sistema nervioso parasimpático se relaciona con situaciones de reposo y de calma, por lo que hace que se disminuya el gasto de energía, que estemos tranquilos. Es un sistema que se activa pues, después de comer cuando estamos haciendo la digestión o por la noche cuando dormimos. Eso no quiere decir que el cuerpo esté totalmente en calma, porque siempre hay un estado de alerta, pero sí que el gasto de energía es menor y estamos pues, más tranquilos, ¿vale? Y entonces aquí os he puesto respuestas típicas de cada uno de los dos sistemas. Por ejemplo, el sistema nervioso simpático, este es cuando estamos nerviosos, pupilas dilatadas, se nos seca la boca, ¿vale? Inhibición de la producción de salida, bronquios dilatados por si tenemos que salir corriendo, nos sube el ritmo cardíaco, inhibe los movimientos del estómago. Por ejemplo, este sistema es responsable de que se produzcan cortes de digestión. Si yo me veo una panza a comer y estoy haciendo la digestión y de repente, bueno, esto del típico corte de digestión cuando te tiras al agua, no me refiero a un susto grande, ¿vale? De repente nos llaman por teléfono y nos dicen que ha pasado algo pues, muy grave, que nos asusta muchísimo. Ahí sí que se puede producir un corte de digestión porque se activa el sistema nervioso parasimpático de manera muy brusca. Además, este sistema estimula la liberación de glucosa para que nuestros músculos tengan energía. Ya hemos dicho que inhibe también el peristaltismo del estómago y por tanto también del intestino delgado y relaja la vejiga. Mientras que el parasimpático, pues todo lo contrario, estimula la producción de saliva, bronquios contraídos, disminuye el ritmo cardíaco, estimula la captación de glucosa y aumenta el movimiento del intestino y del estómago. Entonces, bueno, como veis son sistemas totalmente opuestos. Bueno chicos, pues eso es todo. Aquí os vuelvo a dejar un esquema de todo lo que hemos visto en este vídeo. Sé que ha sido largo, pero bueno, es una parte muy importante de nuestro cuerpo y creo que es muy interesante que todos conozcamos bien cómo funciona. Muchas gracias por escucharme y nos vemos pronto.